Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias al Señor tenemos de nuevo una semana más en la que podemos estar ante su presencia y contamos con los medios necesarios para poder comunicarnos entre nosotros a pesar de que físicamente no lo podemos hacer como antes. Les quiero invitar, hermanos, a iniciar con una oración a nuestro Dios para dar comienzo con este servicio. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo, por las grandes maravillas que haces, Señor, por tu grande amor, por tu cuidado, Señor nuestro. Realmente, Dios, si no fuese por ti, Padre Santo, nuestra vida sería terrible, sería todo un caos, Señor. Te agradecemos, Padre, porque primeramente tú nos amaste y por medio de ello, Señor, y tu misericordia es que nos has dado salvación y nos has guardado de tantos peligros durante este tiempo, Señor. Te queremos pedir que derrames de tu bendición sobre la vida de nuestros hermanos que escuchan, Señor, que escuchan esta transmisión, que estarán, Señor, uniéndose más adelante a ella o la escucharán en la grabación, Señor. Te pedimos, Padre Santo, los bendigas, los guardes de todo peligro y a todos nosotros nos ayude, Señor, a estar plenamente atentos, concentrados, y que nada, Señor, se interponga como para poder causar algún tipo de distracción que nos aparte de ti en este momento, Señor. Pedimos por ello y que nos ayude, Señor, también en esta noche y después de ella, Señor, a seguir, a tomar tu palabra y hacerla parte de nosotros, Señor, que podamos vivir, Señor, con ella y que podamos seguir de esta manera, sosteniéndonos de ti para continuar, Señor, sobre esta tierra, a pesar de las dificultades que en ella pudiera existir. Te damos gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea, Señor. Amén. Así, hermanos, la gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Les quiero invitar a buscar en sus himnarios el himno número 182. Himno número 182. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Ten valor, valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo.
Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Gloria a nuestro Salvador, hermanos. De este modo también les invito a buscar el himno número 30 que se encuentra en sus himnarios de las sendas antiguas, con el título Hay poder en Jesús. Lo sabemos, hermanos. Hay poder en verdad en nuestro Salvador. Himno 30. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Les quiero invitar ahora a buscar en sus Sagradas Escrituras el capítulo número 103 de los Salmos. Gloria a nuestro Señor. Si usted no cuenta con su Biblia en este momento, no se preocupe, lo mostraré, lo proyectaré a través de la pantalla. Gloria a nuestro Señor. Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y son los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya, hermanos, gloria sea a nuestro Señor. Bendito el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, finalmente les quiero invitar a buscar en sus himnarios el himno número 87 de nuestros himnarios de las sendas antiguas. Y después de este estaré dejando lugar a nuestro hermano que trae la palabra en esta noche. Gloria a nuestro Dios. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia sublime y eternal, de su misericordia inmensa como el mar, y cual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió, y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más. Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más. Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal. Y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más. Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Gloria a nuestro Señor, hermanos. Una bendición poder estar de nuevo con ustedes por estos medios. Continúen alabándole desde su corazón. Que el Señor les bendiga, y así dejo el lugar
a nuestro hermano el ministro Abner Sip, que es quien nos trae la palabra en esta noche. Gloria a nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición para mí poder saludarles y gracias a Dios, pues ya he estado mucho mejor durante esta semana. Mejoró mucho mi situación de salud y pues gracias a Dios también no ha sido nada grave, simplemente un descuido personal en cuanto al cuidado de temperaturas, ¿verdad? Pero gracias al Señor hemos estado muy bien y yo espero que también ustedes estén bien, que se encuentren bien, que su familia esté siendo bendecida y le damos gracias a Dios por cada una de las bendiciones que Él ha tenido para con nosotros. Bien, hermanos, les invito a que elevemos una oración de gratitud. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que Él nos permite de estar conectados a través de este medio y también la oportunidad que nos permite de aprender a través de su palabra y de ser reconfortados, también a veces confrontados, pero siempre edificados por la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea con nosotros en esta hermosa hora de la tarde. Amén. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tus misericordias, por tu bondad, porque tenemos tanto que agradecerte, Señor, esos cuidados, esas bendiciones que derramas, Señor, en nuestra vida a través de esta semana, por el trabajo que nos diste, por los días de descanso, Señor, por todo lo que recibimos de ti. Gracias porque eres fiel y porque para siempre es tu divina misericordia. Sé con cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche y que a través de la meditación en tu palabra, Señor, cada uno de nosotros seamos bendecidos, Señor, y edificados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, les invito a buscar en sus Sagradas Escrituras, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Y vamos a dar lectura a lo que la palabra del Señor nos dice. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero compartir, hermanos, con ustedes un tema en esta noche que lleva por título El Dios de toda gracia. Aleluya. Las pruebas, hermanos, que hoy en día sufrimos empequeñecen o son reducidas ante la gloria eterna que el Señor nos ha preparado a cada uno de los que hemos creído, confiado en nuestro Señor Jesucristo. Entre tanto que duran las aflicciones, debemos aferrarnos a la gracia que Dios nos ha ofrecido, pues Él es el Dios de toda gracia. Hay una frase, hermanos, que se le ha atribuido a Einstein, aunque no se sabe del todo si él fue el protagonista de esta frase, para explicar en los términos más simples el concepto de la relatividad. Se supone que Einstein fue el que dijo: si pones tu mano sobre una estufa encendida y caliente, durante 1 minuto te parecerá 1 hora. Si estás junto a la mujer que amas, 1 hora te parecerá 1 minuto. Vuelvo a repetirlo. Einstein dijo esta frase acerca de la relatividad para poder comprenderla con mayor simpleza y precisión. Si pones tu mano sobre una estufa caliente, durante 1 minuto te parecerá 1 hora.
Si estás junto a la mujer que amas, 1 hora te parecerá 1 minuto. Cuando pasamos por una adversidad o algún problema, estos nos parecen muchos más graves de lo que a veces realmente son. En ocasiones, reaccionamos con la misma actitud que lo hicieron los hombres enviados a inspeccionar la tierra de Canaán. Nos sentimos pequeños ante los obstáculos y que nuestra capacidad y nuestros recursos parecen insuficientes. Sin embargo, el pasaje que hoy vamos a considerar, hermanos, al cual hemos dado lectura en esta noche, de él podemos aprender que cuando tenemos claro a quién servimos y lo que Él ha preparado para nosotros, cambia nuestra visión acerca de los problemas y de las adversidades. La gracia divina y la gloria eterna son mucho mayores que cualquier adversidad que pudiésemos atravesar. El Dios de toda gracia. A veces cuando nosotros atravesamos, hermanos, ciertas circunstancias, es verdad que nos sentimos como aquellos hombres que fueron enviados para explorar la tierra de Canaán, de los cuales volvieron, y todos daban resultados negativos, pesimistas, y solamente 2 tuvieron la capacidad de creer y confiar que el Señor haría cosas hermosas y grandes, Josué y Caleb. A veces cuando vemos los problemas, nos pasa lo mismo de lo que Einstein decía con respecto a la relatividad. Cuando estamos pasando circunstancias difíciles, pareciera que el tiempo no pasa, pareciera que el tiempo se detiene y que nos toca estar sufriendo y sufriendo y sufriendo y pareciera que nunca va a acabar esto. Pero cuando estamos en un momento deleitoso, a veces no vemos que el tiempo se nos pase, y esto pudiéramos también ejemplificarlo a través del trabajo. Cuando estamos en el trabajo pareciera que las horas ni siquiera transcurren, pero cuando salimos con la familia en un día de descanso, pareciera que los días se nos esfumaron de la noche a la mañana, ¿verdad? Y este concepto de la relatividad, hermanos, habla acerca del deleite. Y cuán importante es mantener una visión adecuada de que Dios está con nosotros y que Él ha preparado cosas mejores para nosotros, a pesar de las adversidades que atravesamos. Cuando el apóstol Pedro escribía esto, hermanos, a los expatriados, a los que estaban repartidos por todos lados, pero que habían creído en el Señor Jesucristo, Él les habla de nuestro Dios Todopoderoso desde una perspectiva maravillosa. El apóstol se refiere al Dios y Padre precisamente con esta frase, con este título, cuando Él dice, el Dios de toda gracia. Esta última palabra, hermanos, gracia, aparece repetidamente a lo largo de toda esta carta, la primera carta que escribe el apóstol Pedro. Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 2, versículo 10, versículo 13, capítulo 3, versículo 7, capítulo 4, versículo 10, capítulo 5, versículo 5, versículos 10 y 12. El Señor, hermanos, es la fuente de toda gracia. Su provisión siempre es abundante y rica, suficiente para toda ocasión y necesidad. El Señor manifestó su favor al perdonar nuestros pecados y salvarnos de la pena eterna sin que nosotros lo mereciéramos. Por su gracia, Él también sanó nuestras enfermedades y nos consuela de nuestras aflicciones. No hay sufrimiento o adversidad en el cual el favor de lo alto no opere con efectividad. Por ello podemos acercarnos con plena confianza ante el trono de la gracia de nuestro Dios. Cuando Pedro hablaba y decía del Señor, precisamente que Él es el Dios de toda gracia, hermanos, encuentro que primero debemos comprender qué es la gracia de Dios. Y para esto quiero hablar de 3 términos que en otros momentos también les he mencionado, pero voy a reafirmar en este momento. Hablando de 3 términos populares que podemos encontrar en la palabra de Dios y que también son muy cotidianos en nuestro lenguaje, es acerca de la justicia, misericordia y la gracia.
por justicia, Dios nos da lo que merecemos. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si el Señor aplicara, hermanos, su justicia para con todos nosotros, Él nos pagaría con muerte a cada uno de los que hemos pecado, de los que hemos cometido errores. Pero sin embargo, es ahí donde surge la misericordia de Dios. Y les recuerdo, por justicia Dios nos da lo que merecemos. Por misericordia, Dios no nos da lo que sí merecemos. Y dice la palabra de Dios también en Romanos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Al momento de haber sido pecadores, al momento de mirar, hermanos, nuestra naturaleza, nuestro origen, nos damos cuenta que nosotros, siendo malos, estaríamos desacreditados y siendo, hermanos, merecedores del castigo de Dios, de recibir la muerte como pago por consecuencia de nuestras acciones, de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios, en su misericordia, no nos da lo que sí merecemos. Por eso cuando nosotros oramos y le decimos al Señor, Señor, reconozco que he pecado, que he cometido lo malo delante de tus ojos, pero ten misericordia de mí. En otras palabras, le estoy diciendo al Señor, no me pagues conforme a mis actos, no me pagues conforme a mis obras. Señor, retén tu juicio sobre mí, ten misericordia. Por misericordia, Dios no nos da lo que sí merecemos. Pero cuando hablamos, hermanos, de la gracia de Dios, es algo sumamente maravilloso, porque la gracia de Dios es precisamente cuando Dios nos da hasta lo que no merecemos. En la justicia Dios te da lo que mereces. Si es un castigo. Si es una bendición, pues una bendición. Por misericordia, Dios no nos da lo que sí merecemos, pero por gracia, Dios nos da hasta lo que no merecemos. Es decir, Dios derrama su gracia para con nosotros en tener el privilegio de ser sus hijos. No merecíamos ser hijos de Dios, no merecíamos servir al Señor, no merecíamos proclamar el nombre de Dios. Mucho de lo que nosotros tenemos, hermanos, realmente no lo merecemos. Y es ahí cuando comprendemos que cobra realce y lugar en nuestra vida la gracia de Dios, que precisamente Él nos da mucho más de lo que merecemos. Es más, nos da todo lo que ni siquiera usted y yo pudiéramos ganarnos, todo lo que no merecemos, porque así es parte del carácter de nuestro Dios, un Dios misericordioso, de gracia, lleno de amor, que ama bendecir a su pueblo. Este Dios, hermanos, de gracia, nos ha llamado a su gloria eterna. Él dice en el capítulo 10 que escribía el apóstol Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro, hermanos, no solamente está presentando al Padre como el Dios tan maravilloso que es al ser el Dios de toda gracia, sino también que nos habla con qué propósito Él nos ha llamado. Dice que nos llamó a su gloria eterna. En los capítulos anteriores, el apóstol Pedro describió a sus lectores como expatriados, es decir, como aquellos que estaban lejos de su nacionalidad, pero también como peregrinos. La vida del creyente, hermanos, no es un andar errante, a pesar de que el apóstol Pedro le hablaba a sus lectores como peregrinos, como expatriados, sino, mucho mejor dicho, la vida del creyente es un peregrinaje con una meta específica. Tenemos muy bien en claro, hermanos, cuál es nuestro destino. Antes nos encontrábamos destituidos de la gracia de Dios, pero ahora tenemos la esperanza de la gloria de Dios y que Él nos ha prometido, a la cual también nos ha llamado. Un día dejaremos las limitaciones y debilidades
propias de nuestra naturaleza y tendremos un cuerpo glorificado semejante al de nuestro Señor Jesucristo, según lo dice 1 Corintios 15:43 y Filipenses 3:21. Contemplaremos al final de los tiempos y por el resto de la eternidad la gloria del Hijo del Dios viviente, como lo dice Apocalipsis 21:23. Un día, hermanos, estaremos delante de la gloriosa presencia de nuestro Dios. Nuestra vida, hermanos, tiene una promesa sin igual, a la cual el Dios de toda gracia, y yo podría decir que la mayor gracia que hemos recibido, no merecíamos que Jesucristo haya venido a esta tierra, que el Señor haya pagado por nuestros pecados, que nos haya limpiado de toda impureza, de toda maldad, y que ahora gocemos de esa bendición. No lo merecíamos, hermanos. Pero en su gracia, el Señor vino a esta tierra, murió por usted y por mí y por cada uno de los que deciden creer en el Señor Jesucristo y confiar en Él. Y a través de ese sacrificio maravilloso, lleno de gracia, nos ha extendido la oportunidad que tenemos y la promesa que hemos adquirido de que un día seremos partícipes de la gloria maravillosa de Dios. Y ese llamamiento, hermanos, es precisamente nuestro Señor Jesucristo, como lo escribe Pedro. Es decir, es necesario que nosotros creamos en Él para poder asegurar nuestro viaje a la eternidad. La invitación está hecha para nosotros. Corresponde a cada uno de nosotros, hermanos, aceptar la oferta de la gracia que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo y de esa manera cambiar el rumbo de nuestra vida. Porque antes estábamos destituidos y condenados a un castigo eterno, pero ahora a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él ha derramado su gracia y nos ha hecho esta invitación, este llamado para ya no ser condenados con nuestras obras pecaminosas, sino rendir nuestra vida a Cristo y disfrutar a través de Él este llamamiento maravilloso que es a la gloria eterna de nuestro Dios Todopoderoso. Qué hermoso, hermanos, que ese Dios de toda gracia nos ha llamado a su gloria eterna. Hay una razón por la cual caminar. También, hermanos, a pesar de que el Señor nos ha llamado a ser sus hijos, Él conoce y es consciente que a través de nuestro caminar, de nuestro peregrinaje, encontraremos muchas adversidades. Pero Él también es un Dios que nos ayuda en la adversidad. Entre tanto que llega ese día glorioso, en el que al fin veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo y que habremos de haber sido arrebatados de esta tierra, mientras ese día llega, nosotros, hermanos, debemos ser conscientes que hemos de padecer de toda clase de pruebas. Podemos observar, sin embargo, que el apóstol habla por un poco de tiempo. Dice en el versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Cuando el apóstol decía un poco de tiempo, no es que él minimizara el sufrimiento o le dé poca importancia al padecimiento de sus lectores, porque ellos estaban atravesando grandes pruebas, hermanos. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, precisamente aquellos lectores, hermanos, estaban sufriendo una grave persecución de parte del emperador que en ese tiempo estaba gobernando, y muchos de ellos, hermanos, incluso estaban muriendo y estaban siendo perseguidos y asesinados cruelmente por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Pero lo que el apóstol Pedro decía aquí, hermanos, no es que él minimizara el sufrimiento de aquellos hombres. Cuando él decía por un poco de tiempo, lo que realmente, hermanos, él estaba tratando de decir es que comparado con la gloria eterna, el tiempo de la aflicción es breve, es prácticamente como un pestañeo. No obstante, queda claro que en medio de los padecimientos contamos con la asistencia y el auxilio del Señor. Pedro utiliza 3 verbos que describen lo que Dios hará
en nosotros, luego de que hayamos pasado las pruebas. Cuando Pedro habla esto, hermanos, qué maravilloso es, y es algo de lo cual debemos vivir conscientes. Pablo dice, por un poco de tiempo. Y vuelvo a repetir, no es que él estuviera diciendo que no padecemos. A veces volvemos a la comparación de la relatividad. A veces cuando estamos pasando pruebas, hermanos, es cuando más sentimos que el tiempo no pasa, que los problemas se estancan en nuestra vida. Pero Pedro nos dice algo maravilloso, hermanos, que es una perspectiva bíblica de las adversidades, del sufrimiento, y la cual nosotros como creyentes debemos asirnos de ella. Que cuando nosotros pasamos por pruebas, es como si fuera solamente un pestañeo, solamente un instante comparado con toda la gloria maravillosa que un día, si perseveramos en el Señor, hemos de disfrutar en Él. No importa lo que a veces nosotros podamos estar pasando. Nada de lo que podamos vivir en esta tierra puede compararse a lo glorioso y eterno que es lo que el Señor ha preparado para nosotros. Jesucristo, hermanos, dijo, os voy a preparar moradas en la casa de mi Padre. El Señor ha preparado algo maravilloso para nosotros. Y cuando al fin, hermanos, lo alcancemos, habrá valido la pena todo este poco de tiempo que hemos atravesado. Quizá usted diga, bueno, pues los 10, 15, 20 años que llevo de conocer al Señor ha sido una vida de desafíos, de adversidades, de pruebas, de luchas. Pero comparado, amado hermano, amado hermana, con todo lo que Dios tiene para usted, todo eso será como un pestañeo, como un segundo, cuando estemos delante de la presencia del Señor. Y el apóstol Pedro nos dice en el mismo versículo 10, que después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En estas 4 palabras, Él nos deja ver 3 verbos que describen lo que Dios hará en nosotros, hermanos. El primer verbo que encontramos es perfeccionar. El vocablo griego que es utilizado en esta palabra también tiene el significado de restaurar, como se utiliza en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y que en el capítulo 4, versículo 21 de Mateo, esta misma palabra se traduce como remendar. Es posible que las aflicciones nos dejen maltrechos y que nos zarandeen, como pudiéramos decir en este tiempo. La lucha diaria puede resultar desgastante, pero sin embargo, al final de la batalla, Dios remendará nuestra vida y restaurará nuestra alma, porque Dios está al pendiente de nosotros, hermanos. Qué maravilloso es lo que Pedro dice, el Señor perfeccionará, Él nos remendará, Él tendrá el cuidado, hermanos, de reconstruirnos, de restablecernos, de restaurar nuestras heridas, de perfeccionarnos. Perfeccionarnos no solamente quiere decir que seamos más como Él, sino también quiere decir, hermanos, que Él está al cuidado de nuestras necesidades, que Él está al cuidado de lo que nos pasa y Él sabe lo que trae a nuestra vida la prueba. Él sabe cuando a veces en tu matrimonio estás sufriendo. Él sabe cuando a veces en tu trabajo estás padeciendo por causa del Señor. Y a veces tu autoestima y a veces tu confianza se han visto deshechas. Pero cuando tú clamas al Señor y confías, Él ha dado su promesa de que Él nos perfeccionará, que Él remendará, que Él restaurará nuestra vida para la gloria de su nombre, hermanos. El Señor no solamente nos permite atravesar por pruebas, sino Él nos acompaña durante el tiempo de la prueba. Él está con nosotros en el tiempo que nos toca atravesar esas adversidades. El segundo verbo que podemos mirar ahí, hermanos, es afirmar, que en otras versiones se traduce como sostener o hacer fuerte. Es la misma palabra que usó el maestro con Pedro cuando él predijo que lo negaría en Lucas 22:32. Algunos se desmoronan ante la prueba, pero si depositamos toda nuestra confianza en el Altísimo, cada aflicción servirá para darle mayor firmeza a nuestra fe.
El Señor dijo que a través de las pruebas Él nos afirmaría. Y cuando nosotros, hermanos, mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor, a pesar de todo lo que pudiere venir, a pesar de todo lo que pudiere llegar a nuestra vida, el Señor nos ayudará a permanecer firmes cada día más delante de su presencia. El tercer verbo, hermanos, es fortalecer. Solo hasta que pasamos por las pruebas, conocemos cuán fuerte podemos ser nosotros y puede volverse nuestra fe. El comentarista Barclay hace una excelente analogía para explicar esta idea. El viento extingue una llamita débil, pero aviva una llama fuerte, haciéndola una hoguera mayor. Y así sucede con la fe. Ese mismo viento que puede apagar una llamita pequeña, es el mismo viento, hermanos, que puede avivar y atizar una llama que está encarrilada, una llama fuerte, haciéndola mucho más grande. Precisamente esas mismas pruebas que pueden aplastarnos, hermanos, pudiéramos nosotros utilizarlos como un escalón para crecer y afirmarnos en la fe, como el Señor nos dice que nosotros nos fortalezcamos, como escribe el apóstol Pedro, a través de que nosotros nos fortalezcamos. Y también hay un cuarto y último verbo, que es establecer. Es equivalente, hermanos, a cimentar. Dios nos pondrá en un cimiento firme que impedirá que nosotros seamos arrasados por los vendavales y las corrientes del enemigo. Las pruebas son necesarias en nuestra vida. No siempre seremos librados de ellas, hermanos, pero el Padre nunca dejará de invertir a nuestro favor y utilizará cada circunstancia para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Como lo dice Romanos, los que amamos a Dios, todo obra para bien. Y esto es, hermanos, no por suerte, no por azares del destino, sino porque Dios está en control, cuidando de nuestra vida, porque Dios está permitiendo que crezcamos, porque Dios es un Dios que nos ayuda en la adversidad. No solamente uno que nos ha llamado a su gloria, sino uno que nos acompaña todos los días de nuestra vida, mientras el tiempo de llegar a su gloriosa presencia llega. Pero también aquel Dios que nos ayuda en medio de la prueba es el Dios que merece toda la gloria. El apóstol Pedro culmina eso en el versículo 11, al menos hablando de esta parte del capítulo, diciendo: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después de que Pedro presenta la manera en cómo el Señor, siendo el Dios de toda gracia, nos ha llamado, de cómo Él nos acompaña y tiene un propósito en medio de la prueba, después, seguidamente en el versículo 11, Él culmina esta parte del capítulo diciéndole: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, pudo escribir el apóstol Pedro. Ante el conocimiento de lo que Dios tiene planeado para nosotros, la respuesta de cada uno de nosotros debe ser, hermanos, de adoración y de gratitud sincera. La siguiente parte del versículo 11 está estudiando también, hermanos, una doxología, es decir, una forma de alabanza para el Creador. Darle la gloria a Dios significa alabarle, es reconocer la grandeza y la majestad y la santidad del Dios Altísimo. Es hablar de sus atributos y de su perfección. En su doxología, Pedro reconoce además el imperio del Señor, y otras versiones lo traducen de la siguiente manera: a Él sea todo el poder. Los reyes de esta tierra son temporales, gobernantes vienen y van, pero Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Cuando el apóstol Pedro, hermanos, exaltaba al Señor, él hablaba acerca de que todo esto que el Señor ha tenido como un plan para nosotros debe producir en nosotros precisamente ese deseo de alabarle, de glorificarle. Las pruebas, hermanos, no deben de
acabarnos y cortar el gozo de nuestro servicio al Señor, sino aún más deben avivarlo, porque sabemos que el Señor está con nosotros, que el Señor utilizará todas las adversidades para bendecir nuestras vidas y que algo bueno saldrá de ello. No importa a veces que como familias, el Señor nos permita atravesar adversidades, circunstancias difíciles, hermanos. ¿Qué familia no pasa problemas? Es difícil a veces caminar, es difícil a veces mantener la cabeza en alto, pero eso no quiere decir que el Señor no esté con nosotros, sino debemos levantar nuestra mirada. Y como dice aquí el apóstol Pedro, el Señor nos ha llamado a una gloria mayor, y no importa lo que pueda venir, siempre y cuando lo rindamos a los pies del Señor, siempre y cuando permanezcamos, Dios lo utilizará para bendecirnos. Y sé que puede parecer difícil decir, hermano, ¿cómo Dios me va a bendecir si acabo de perder mi trabajo? ¿Cómo Dios me va a bendecir si mi matrimonio cada día va de mal en peor? Creemos en un Dios, hermanos, como dice Lucas 1:37, porque para Él nada hay imposible. Dios puede salvar tu matrimonio, Dios puede salvar tu vida, Dios puede salvarte aún a ti de la miseria económica que estás atravesando, pero Dios tiene un propósito. Y a veces cometemos un grave error. Aquí miramos lo hermoso que Pedro decía, que el Señor tiene un propósito por el cual nos atraviesa por las adversidades, pero esto es algo que humanamente aún no podemos asimilar, no podemos aceptar en muchas ocasiones. Cuando estamos pasando por la prueba, nuestra oración es: Señor, líbrame de todo esto, Señor, que todo pase pronto, porque humanamente no queremos experimentar el dolor, el sufrimiento, las pruebas. Lo único que queremos es estar tranquilos, es estar bien, porque eso es lo que nos exige nuestra naturaleza para sentirnos en paz, para sentirnos tranquilos. Creemos que necesitamos que todo esté bien, pero la fe, hermanos, es la que nos lleva a confiar y a vislumbrar el propósito de Dios a pesar de todo lo que venga. Como cristianos, cuando atravesamos la prueba, no debemos orar: Señor, que esto pase pronto. Nuestra oración debe ser: Señor, cumple tu propósito en mi vida. Ayúdame a permanecer, auméntame la fe. Yo sé que tú estás permitiendo esto, Señor, con un propósito. Y yo te ruego que me des la fortaleza, la firmeza para poder mirar tu gloria en mi vida, a pesar de lo que venga. El Señor tiene un propósito para nosotros, hermanos, y su propósito es mejor que nuestros pensamientos. Su propósito es mejor que nuestros planes. Su propósito y su voluntad, dice su palabra, son buenos, agradables y perfectos para nosotros. Confiemos en el Señor. Rindámosle a Él toda la gloria, aún en medio de nuestra adversidad. Busquemos al Señor aún en medio de las dificultades. No te rindas, amado hermano, no te rindas, amada hermana. Yo sé que es un tiempo difícil, yo sé que el camino del creyente no es fácil, que son muchas las pruebas, que son muchas las adversidades, y quizá a ti que vives con problemas crónicos, que vives con hijos enfermos y que sabes que probablemente vivirán así por muchos años, lejos de blasfemar el nombre del Señor, dile: Señor, yo sé que tienes un propósito y que todas estas circunstancias las vas a utilizar para tu gloria, pero auméntame la fe, Señor, para que pueda confiar y creer que al final veré tu gloria y que pasará como el apóstol Pedro escribía a aquellos creyentes para animarlos. Hermanos, ellos estaban siendo arrojados en coliseos con leones, estaban siendo quemados, estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo graves cosas, y el apóstol Pedro los insta en la fe de decirles: estamos padeciendo por un poco de tiempo, pero que también Él nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. Dios tiene un propósito. Y qué maravilloso, hermanos, es mirar con los ojos de la fe. Decirle al Señor: ayúdame a mirar con tus ojos, Señor. Ayúdame a mirar ese propósito que tú tienes. Debemos, hermanos, saber que Dios nos ha llamado en el Señor Jesucristo para un destino glorioso y eterno.
Debemos saber que aunque tengamos que padecer, los sufrimientos solamente son temporales, que Dios nos proveerá de su gracia y cumplirá su plan perfecto y su propósito en nosotros. Y también debemos saber que servimos y adoramos a un Dios cuyo poder es eterno y sobrenatural. A un Dios que su obra en nosotros debe motivarnos a darle la gloria a Dios en este y en todo tiempo. ¿Por qué darle la gloria a Dios en medio de las pruebas, hermanos? Porque el creyente sabe que cuando la prueba llega, Dios tiene un propósito y podremos crecer y podremos cambiar y podremos hacer como Pedro decía, ser perfeccionados, ser afirmados, fortalecidos y establecidos. Por eso el creyente puede alabar el nombre del Señor aún en medio de la prueba, porque servimos al Dios de toda gracia. ¿Y qué le parece si en esta noche oramos y le pedimos al Señor que nos ayude? No es fácil alabarle y servirle cuando está la prueba, pero si Él está con nosotros, nos ayudará a vencer siempre toda circunstancia, incluso a vencernos a nosotros mismos. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu divina presencia en esta noche, agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Te rogamos, Padre bendito, que en el nombre de Jesús tú nos ayudes cada día a mirar con esos ojos de la fe. Que cuando las adversidades y las situaciones difíciles lleguen a nuestra vida, Señor, pueda haber en nosotros la capacidad de poder mantener nuestra mirada precisamente en tu propósito, aunque a veces no logremos vislumbrarlo al momento. El apóstol Pedro podría escribirle, Señor, a aquellos creyentes que estaban viviendo tiempos sumamente difíciles y complicados, mucho más que los nuestros, diciéndoles que tú tenías, Señor, un propósito y que el tiempo de la prueba comparado con esa gloria eterna, Señor, sería solamente como un pestaneo. A veces, Señor, hay muchas situaciones que vienen a nuestra vida y no comprendemos el porqué, pero tú tienes un propósito. Tú estás en control y perdona nuestra falta de fe, perdona nuestra impaciencia, Señor, que a veces quisiéramos que todo pase pronto y no nos damos cuenta que a través de esas circunstancias, Señor, tú nos maduras, tú trabajas en nosotros porque tienes un propósito mayor, Señor, que nuestros pensamientos, mayor que nuestros planes. Y en esta noche te pedimos, Señor, que cuando esas adversidades lleguen, que cuando las circunstancias difíciles lleguen, nos ayudes a permanecer viendo, Señor, tu propósito en nuestra vida. Ayúdanos a servirte y a perseverar solamente en ti, Señor. Te damos gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias y estamos en tus manos, Señor, ayúdanos. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición para mí el saludarles. Y primeramente, Dios, nos vemos mañana en la escuela dominical a las 11 de la mañana. Y le invito para que usted también se conecte y juntos participemos de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Y si el Señor nos lo permite, preparémonos para el día de mañana también, hermanos, estar en nuestro servicio a las 6:30. Tomemos precauciones, no esperemos a que dé a las 6:25, cuando ya la lluvia va a comenzar. A veces estos días que ha estado algo lluviosos, tomemos nuestras precauciones, hermanos. Hemos visto que la casa del Señor se abre desde las 6 de la tarde y si a usted le es posible, asista desde temprano para que evite mojarse y para que no se pierda la bendición de poder estar en la casa de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Dios por todas sus abundantes bendiciones y su misericordia en nuestra vida. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Te rogamos que bendigas nuestras vidas y que tu poder, Señor, sea sobre nosotros siempre. Sé tú, Señor, en cada uno de nosotros.
Nos despedimos de este tiempo, Señor, donde hemos alabado y glorificado tu nombre, donde hemos recibido el consejo de tu palabra. Que cada uno, Señor, de los que tengamos a bien participar de él, lo atesoremos en nuestro corazón, Señor, y cuando lleguen las adversidades, podamos recordar, Señor, lo que tu palabra nos dice, que tienes un propósito, porque eres el Dios de toda gracia. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque solo tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sé con cada uno de mis hermanos, y si nos dieres vida, Señor, el día de mañana, estaremos continuando, Señor, alabando y glorificando tu nombre, aprendiendo de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche y sea con cada uno de ustedes.